Sean bienvenidos a la segunda parte de este video donde te enseño a cómo configurar tu servidor de Google Cloud. El día de hoy te voy a enseñar a cómo instalar el certificado SSL en un servidor de Google Cloud. Vamos con el video. Retomando el video guía del día anterior, vamos a continuar en este momento enseñándote qué tienes que hacer para activar el certificado SSL. Te vas a dirigir a tu navegador, vas a ir a tu página de preferencia, a tu registrador de dominio de preferencia, vas a ir a tu dominio que quieres activarle el certificado SSL. En este caso vamos a tomar como prueba el dominio de passbox.online, ¿ok? Vamos a tomarlo como prueba, le damos clic en DNS, nos va a redireccionar directamente acá. En esta sección de acá vas a utilizar lo siguiente, aquí vas a pegar la IP de tu servidor, que previamente ya tienes que tenerlo creado. Ya te lo había enseñado anteriormente cómo crear un servidor o una instancia dentro del servidor de Google Cloud. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video para que tú vayas y sepas cómo registrarte y obtener un servidor totalmente gratis más $300, ¿ok? Gratis, que te lo va a regalar Google Cloud para tu primer proyecto por un año. Ya tenemos la dirección IP. Vamos a copiar en este momento la dirección IP. Vamos a ingresar primero. Perfecto, aquí puedes ver que en este caso, como lo hemos creado con WordPress Certificate Bitnami, nos crea automáticamente la instancia de WordPress. Vamos a copiar la dirección IP del servidor, nos dirigimos a nuestro registrador, pegamos aquí la dirección IP, borramos esto y guardamos. Básicamente lo que va a hacer aquí es que esta dirección IP se redireccione con el dominio de passbox.online. O sea, que ahorita si yo pongo de passbox.online, automáticamente se va a redireccionar a la página del servidor creado, ¿ok? Como te puedes dar cuenta, aquí ya se vinculó. Cabe recalcar que aquí esto puede demorar 24 horas en que se vincule. Obviamente este video está cortado por partes, por ese motivo carga rápido todo. Pero en algunos casos sabe tardar. En el momento que tú vinculas la dirección IP del servidor con lo que es el servidor de Google Cloud, sabe tardar 24 horas en que esto ya aparezca así, ¿ok? Pero bueno, lo que podemos ver aquí es que ya está vinculado y ahora vamos a hacer el siguiente procedimiento. Antes de activar el certificado SSL, como puedes ver, tu conexión con este sitio web no es segura, ¿ok? Porque todavía no tiene el certificado SSL. Antes de activar el certificado SSL, debes seguir los siguientes pasos. Te vas a ir a tu cuenta de Google Cloud, a la barrita que está en la parte de aquí arriba, le vas a dar clic, vas a irte donde dice red de VPC, eso está por aquí abajo. Por la parte de aquí abajo está, yo lo tengo vinculado en la parte de aquí arriba para que me aparezca más rápido. Vas a buscar la que diga red de VPC y vas a buscar la que dice dirección IP externa. Perfecto, como puedes ver aquí, bueno, aquí tengo otra dirección IP que está aquí, ya no la uso. Déjame la elimino. ¿Listo? Como puedes ver aquí lo que vamos a hacer es separar la dirección IP. ¿Por qué motivo? Porque en el momento que tú generas una instancia dentro del servidor de Google Cloud, la dirección IP que se te va a generar es una dirección IP efímera, ¿ok? La cual significa que va a cambiar constantemente. Cada que tú apagues el servidor, enciendas el servidor, se te va a cambiar la dirección IP. Y esto puede ocasionarte problemas en el certificado SSL. Por este motivo vamos a hacer que la dirección IP sea estática, ¿ok? O sea, que esta dirección IP ya sea la dirección IP fija para ese servidor, ¿ok? Le vas a poner un nombre cualquiera, acá abajo le puedes poner una descripción si tú quieres, yo no lo voy a hacer. Perfecto, ahora esperamos solamente a que la dirección IP se valide y se confirme que ya está en estático. Ahora sí, por más que yo apague el servidor, encienda el servidor, ya no se va a cambiar la dirección IP. Esta va a ser la dirección IP fija para ese servidor, ¿ok? La voy a copiar por si acaso, ¿listo? Una vez hecho esto, ahora sí, lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestra instancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entrando aquí donde dice recursos, le das clic aquí o puedes buscar directamente desde acá. Vamos a donde dice Computer Engine, instancia de VM, ¿ok? Cualquiera de estas dos te puede funcionar. Vamos a darle clic acá y ya estamos aquí. Aquí tenemos el servidor de prueba. Cabe la redundancia que digamos que tú creaste el servidor, pero no te acuerdas la contraseña que tenía, no hay problema. Para conseguir la contraseña le das clic aquí. Te vas hacia la parte de aquí abajo y aquí en la parte de aquí está la contraseña, ¿ok? Esto te lo voy a enseñar a cambiar más adelante en los próximos videos, pero por ahora estamos enseñándote cómo activar el certificado SSL para que te aparezca conexión segura. ¿Listo? Aquí ya tenemos todo listo. Ahora lo que falta aquí es activar el certificado SSL. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Vamos primero a confirmar que aquí la página está sin certificado, tu conexión con este sitio web no es segura. ¿Listo? Ahora sí, nos ponemos para acá y ahí podemos ver que ya está la página lista.
Muy bien, ahora procedemos a darle clic al botón que dice SSH, ¿ok? Al darle clic se te va a abrir la siguiente ventana. Al abrirse esta siguiente ventana, aquí tú ya vas a empezar a configurar un concepto básico de programación. A algunos les puede ser difícil programar, pero en este caso, si tú no logras aprender cómo activar un certificado SSL con este video que te voy a enseñar aquí, créeme que ningún video te lo va a enseñar, ¿ok? Así que quiero que prestes mucha atención y vas a aprender conmigo, vas a aprender cómo activar el certificado SSL. Lo primero que vas a hacer es ponerte en modo root. ¿Cómo lo vas a hacer? Pones sudo / o guión medio i, ¿ok? Tiene que quedarte algo más o menos así, sudo guión medio i, enter y automáticamente ya pasas a modo root, como puedes ver acá. ¿Listo? Ahora, una vez que ya estés en modo root, vas a copiar el comando que está aquí arriba, control C, control V para pegar, ¿ok? Cabe recalcar que aquí en el SSH tú no puedes utilizar el mouse, ¿ok? Así que tenlo en cuenta, ya vas a ver más adelante porque todo es con el teclado. Ahora, vas a darle en Enter. Una vez copiado lo de arriba, lo pegas abajo, le das en Enter. Le vas a dar clic donde dice Setup Lead Script. Esperas unos cuantos segundos a que esto te cargue. Perfecto, ahora como puedes ver aquí ya me sale dominio. Ahora sí, me está solicitando que por favor agregue el dominio que yo quiero vincular. Ok, vas a poner por ejemplo, en este caso mi dominio, tú lo vas a poner con tu dominio. Mi dominio es thepassbox.online. Entonces lo que vas a hacer aquí es poner en la parte de aquí, vas a poner thepassbox.online. En mi caso, aquí va a ir tu dominio, ok. En mi caso, como mi dominio es thepassbox.online, yo pongo eso, ok. Tú vas a poner tu dominio, le vamos a dar en Enter y listo. Aquí me va a decir, ¿quieres agregar el www.thepassbox.online? Como te puedes percatar acá me dice Y o N. Y significa sí, N significa no. Entonces te lo voy a hacer tan fácil. Te va a solicitar aquí, ¿quieres agregar el www antes que thepassbox.online? Sí, ya depende de ti. Acá, ¿quieres redireccionar el HTTP al HTTPS todas las direcciones? Sí. Perfecto, aquí lo que me está solicitando es, ¿quieres que las personas que pongan www antes que el dominio los redirija a thepassbox.online? Tú aquí pones sí. Aquí abajo le vas a poner que no. Listo, aquí ya me está botando los datos. Dice, perfecto, el panel de control lo que va a hacer son los siguientes pasos. Va a detener el servidor, va a configurar el servidor, activar el certificado lead script para el dominio. Y ahí lo puedes leer. Si tú quieres traducirlo fácilmente puedes copiar todo esto. Obviamente que tienes que saber inglés, pero bueno, ya eso es lo de menos. Tú puedes utilizar el Google Traductor. Pegas acá y aquí puedes ver lo mismo que te acabo de decir. Cambios a realizarse. Se va a realizar los siguientes cambios. Detener el servidor, lo que te acabo de comentar. Y ahí puedes ver, se va a activar el certificado para thepassbox.online, www.thepassbox.online. Ahí puedes ver. Y otras opciones más, que lo que te acabo de explicar. ¿Listo? Continuamos. Ahora, tú vas a decir que sí, quiero que haga eso. Y automáticamente el panel de control del SSH va a comenzar a configurar tu servidor. Y aquí puedes ver, aquí me dice que necesita un correo electrónico. Entonces aquí vas a poner tu correo electrónico. El arroba no sé cómo ponerlo en el SSH, así que yo lo hago aquí aparte. Por ejemplo, qué sé yo, pongo... ¿Listo? Este sería el correo empresarial. En mi caso, tú tienes que poner tu correo. Pego el correo. ¿Por qué lo hago acá? Porque aquí en el SSH no me permite poner el arroba. Entonces por eso lo pongo acá. Lo copio y lo pego y lo paso acá. Pones el correo. Dice, ¿aceptas la suscripción a Lead Script? Bien. ¿Listo? Y automáticamente va a comenzar a instalarse el certificado SSL para tu nombre de dominio. Recuerda, mi nombre de dominio es thepassbox.online. Tu dominio tiene que aparecer en la opción de aquí donde tú lo hayas puesto, ¿ok? Esperamos unos cuantos segundos. Esto puede tardar un minuto aproximadamente. No creo que tarde mucho. Entonces, por si acaso, igual voy a acelerar el video. Perfecto. Como puedes ver, automáticamente ya se acaba de activar el certificado SSH, ¿ok? Aquí puedes ver que dice perfecto, ya el certificado SSH ha sido instalado.
Guarda las direcciones, es recomendable que guardes en un documento de texto esta dirección que está aquí, copia todo esto si requieres mejor, copia todo esto, guárdalo en un documento de texto, esto es muy importante ya que aquí está la dirección donde se guardó tu certificado SSL, ¿ok? Guardas todo eso y le das en Enter, vuelves a dar Enter, vas hacia la parte de abajo y le das en Quit, que significa salir. Ahora vas a salirte del modo root. ¿Cómo vas a salir del modo root? Le vas a poner en inglés salir, exit, acabas de salir del modo root. Ahora aquí vas a resetear el servidor. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a poner el siguiente comando. ¿Dónde está? Reset, aquí está. Vas a poner el comando sudo /otp/bitnami/ igual te lo voy a dejar en la descripción del video. Copiamos, pegamos y este comando lo que va a hacer es reiniciar el servidor para aplicar todos los cambios, ¿ok? Si en tal caso tú cometiste algún error, aquí te va a aparecer error en tal sección, tal número, tal parte, ¿ok? Si no cometiste ningún error, te tiene que aparecer system, ok, y dice normal, reset, monitoreo, listo, ok. Una vez que ya se haya reseteado, ahora sí le das en salir del SSH. Así como saliste del modo root, vamos a salir del SSH. Exit. Automáticamente se va a cerrar el panel del SSH. Vámonos a la página web. Quiero que veas que todavía no he actualizado la página. La página dice tu conexión con este sitio web no es segura. Vamos a actualizar la página. Perfecto, aquí ya podemos ver que la página web ya tiene el certificado SSL habilitado. La conexión con este sitio web es segura. Certificado. Este certificado está emitido para thepassbox.online, emitido por LeadScript. Ahí puedes ver qué fecha fue emitido. Ahí te aparece la fecha a la cual fue emitido dicho certificado. Cerramos esto, vamos a ver acá en qué fecha estamos. Perdón, vamos a ver qué fecha estamos. Estamos 14 de febrero del 2020 y ahí puedes ver. El certificado fue emitido esa fecha y ahí puedes ver que está perfectamente certificado. Cabe recalcar que este certificado de LeadScript se regenera automáticamente, no es necesario que pongas ningún comando, se regenera automáticamente. Hay muchas formas de activar el certificado de LeadScript, pero yo te lo mostré en este momento la forma más fácil posible y lo más rápido posible. Nos vemos en la tercera parte de este video. Recuerda, yo soy TutorWarrior, son los mejores videos de tutoriales, lo encontrarás aquí en mi canal. Chao, chao.